en esta mesa, en esta jornada inaugural del aula de astronomía Astrouco. Déjame en primer lugar, bueno, pues presentar a los miembros que hoy me acompañan en la mesa y voy a empezar por nuestro invitado, el profesor Eduardo Bataner, de la Universidad de Granada, que nos acompaña hoy aquí, que va a ser nuestro conferenciante. Le agradecemos que, bueno, pues que haya venido y que bueno, pues que nos imparta, yo creo que una interesante conferencia que estoy segura que vamos a poder disfrutar sin lugar a dudas. Así que gracias por su tiempo y gracias por el esfuerzo y por estar hoy aquí. Asimismo, pues me acompañan los miembros del comité o consejo asesor del aula, que imagino, bueno, pues que para muchos de vosotros son ya conocidos y de todas formas, pues voy a ir presentándolos de derecha a izquierda. En el extremo de la mesa está el profesor Antonio Ortiz Mora, del Departamento de Física y profesor del área de Física Aplicada, si no estoy mal informada, el profesor Antonio Cuesta, del área de Física Atómica y Molecular, la profesora Beatriz Ruiz Granado, de Física Aplicada, y ya por último, bueno, pues a la izquierda el profesor Fernando Pezzi, que es del área de motores térmicos y que no es profesor de nuestra facultad, a diferencia del resto de la mesa, pero que es profesor, bueno, pues de la Escuela Hermana de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba. Así que, bueno, pues ya un poco nos conocemos. Yo me presento para aquellos que no lo sepan. Bueno, pues soy la decana de la Facultad de Ciencias, Maripaz Aguilar. Y bueno, pues daros la bienvenida a como decía, esta primera jornada del aula. Ha habido algunas actividades programadas que, por desgracia, ahora lo hablábamos, no se han podido celebrar a causa de la climatología, pero bueno, pues sí deciros que estoy pues muy contenta de poder presentar esta jornada inicial del curso. Es un aula que pretende hacer una cantidad de trabajo impresionante en cuanto a salidas al campo, en cuanto a observación del cosmos, ¿no? Y de mucha análisis de datos, bueno, y mucha el estar al día. Y sé que creo que este curso pasado, fue allá a finales del curso pasado, habéis estado asistiendo, bueno, pues en directo a algunos experimentos importantes que transcurrieron, como creo que fue la observación, ¿no? Es que corro el riesgo de decirlo mal, entonces me da un poco, pero bueno, me corregí porque bueno, no soy especialista en la materia, pero sí que hubo, bueno, pues uno de los descubrimientos con la observación de uno de los agujeros fue, y creo que fue, no sé si fue en este aula o fue en este aula donde os pudisteis reunir para hacerlo. Entonces, bueno, creo que es un área muy interesante, que va a venir muy bien, no solo a los estudiantes de física, que por supuesto es su campo de estudio, sino pues, a aquellos interesados en la ciencia, ¿no? y en aspectos comunes y transversales a la ciencia. Por tanto, lo que deseo es que os apuntéis a las actividades, que tengáis interés. Yo creo que son un grupo de profesores muy jóvenes, con mucha inquietud, con muchas ganas de seguir motivando, de que tengáis un interés por la ciencia, como decía antes, transversal. Y entonces, bueno, pues agradecer que hayan preparado este aula. Ya digo, cuando se aprobó en Consejo de Gobierno, pues para mí fue una satisfacción. Fue una satisfacción total y absoluta, porque creo que aparte de ser un buen complemento a las clases que tenéis a diario, lo que hace es motivaros y que, bueno, que podáis llenar vuestra vida académica con algo más que el simple estudio directo. Es otra forma de aprender y de aprender pues, de una forma activa, de una forma participativa y que desde luego, pues, como siempre se suele decir, el saber no ocupa lugar. Muchas veces cuando se habla de cultura, pues siempre se piensa en el arte, se piensa en todos los tipos de arte, ¿no? Y nunca se piensa tanto en la cultura científica y realmente pues el impacto que tiene en nuestra sociedad y que podría tener con la difusión de la ciencia sería mucho mayor. Entonces, ya digo, enhorabuena al Consejo Asesor, enhorabuena pues, a los departamentos que están implicados
Y bueno, pues enhorabuena, yo creo que a la Universidad de Córdoba por poder contar con este aula y con el interés, pues al menos hoy tenemos aquí un grupo de estudiantes que esperemos que siga creciendo y que los que luego están sigan manteniendo su interés. Así que yo nada más voy a dar paso a la profesora Beatriz Ruiz Granado, que lo que va a hacer es presentar a nuestro conferenciante de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la señora decana por la presentación y su presencia aquí en el aula. Por supuesto, a todos los miembros del aula y sobre todo a vosotros, ¿no? Al público, a los estudiantes que estáis aquí, no solo de física, veo cara de química, ¿vale? O sea que os conozco a muchos de vosotros. Y tengo que hablar de Eduardo. Eduardo Bataner, para muchos de vosotros, es un libro de astrofísica, un libro de problemas de astrofísica. Bueno, Eduardo fue profesor catedrático en la Universidad de Granada, tiene una dilatada trayectoria como docente y como investigador. También tiene una dilatada carrera como divulgador, incluso como novelista científico. Tiene algunas obras escritas, novelas que tienen que ver siempre con la astronomía. Eduardo es una persona excepcional en todos los sentidos, tanto como docente, como investigador y como contador de la ciencia en todas sus facetas. Para mí es un honor que esté hoy aquí, porque Eduardo es el motivo de que la Universidad de Córdoba perdiera una alumna y la ganara la Universidad de Granada. Voy a centrarme un poco en mi conocimiento de Eduardo como alumna suya y como su estudiante de doctorado, porque yo realicé la tesis con Eduardo y con otro codirector que tenía en Canarias, José Alberto Rubiño, pero obviamente lo que me llevó a Granada fue Eduardo. Fue la astrofísica y fue Eduardo en definitiva. Estando aquí, me voy a permitir la digresión que os cuente un poco. Estando aquí, pues empezamos a escribirle a Eduardo, un compañero de la licenciatura y yo, empezamos a intercambiar una correspondencia electrónica y eso se materializó en visitas a Granada todas las semanas, participación en cursos, en conferencias, total, que al final decidimos que teníamos que estar en Granada en vez de aquí. Y bueno, ese fue mi conocimiento de Eduardo y quería compartir con vosotros, porque escribí unas palabras el otro día, estaba leyendo un poema y hoy me parece lícito, porque no solo porque está Eduardo, sino porque también es el Día Mundial de la Poesía. Lo leo, no lo recito, ¿vale? Tened en cuenta esto. El poema es de un poeta argentino que se llama Hugo Mujica y dice así: no pido lo que no muera, ni un sol siempre encendido. Pido la visión y la ceguera, el relámpago irrepetible y la libertad del olvido. Este poema me hizo pensar que a veces pues, transitamos por la vida como si viviéramos en una tormenta de marañas, de pruebas de evaluación continua, de cosas que nos perturban un poco, que no nos dejan como centrarnos, ¿no? Pero a veces aparece un relámpago irrepetible y un relámpago irrepetible nos ilumina a veces un camino, una parte que no habíamos visto hasta entonces, o una parte de nosotros mismos, de nosotras mismas, y queremos explorarla. Pues cuando apareció esa palabra, esas dos palabras, relámpago irrepetible, pensé en Eduardo. Eduardo para mí fue un relámpago irrepetible en mi vida, no solo académica, sino también científica. Porque, como he dicho, no he desgranado su trayectoria, la podéis encontrar en todas las solapas de los libros, en todas las cosas que tiene escritas en Internet. Eduardo es una persona excepcional en todos los sentidos, en el sentido científico, en el sentido académico. A mí me enseñó a pensar la ciencia, a pensar la física, de una manera totalmente distinta a como las veíamos en clase. Aún a día de hoy recuerdo
las tardes en su despacho con el papel o la pizarra, intentando ver qué hacía el campo magnético en la galaxia o en el universo. Para mí era aquello un viaje fantástico de caminar por un brazo de espiral de la galaxia y sentarme en el extremo para esperar que llegara una de rayos cósmicos extragalácticos y ver qué hacía con el campo magnético. Esa visión, esa forma de transmitir la ciencia me enganchó tanto que hice la tesis, luego hice un postdoc también con Eduardo y hemos mantenido la vinculación, una vinculación que siempre ha tenido que ver con el campo magnético, que es uno de los grandes temas de investigación que ha abordado a lo largo de su carrera. Eduardo ha tocado muchísimas ramas de la ciencia, desde atmósfera, la atmósfera nuestra propia atmósfera, estrellas, galaxias, el universo en general, cosmología, aquel universo magnético, el universo Webera, fue por donde yo empecé a andar en la cosmología. Y nada, el magnetismo ha sido algo transversal, el transporte radiativo, el estudio del transporte radiativo, magnetohidrodinámica, ha sido algo transversal en su carrera. Y ese magnetismo que te atrae del universo es lo mismo que me atrajo a él como persona, ya os digo, en la dimensión académica, en la dimensión científica y personal. Así que para mí es todo un honor que esté aquí y se lo tengo que agradecer infinito. Y nada, espero que disfruten de la conferencia que nos va a dar ahora, en breve. Muchas gracias. Bueno, pues yo solo creo que nos queda proceder, profesor. ¿Funciona esto? Hola. ¿No? ¿No funciona? Sí funciona. ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Ahora? ¿Ahora? Pues entonces Ilustrísima señora decana, amigos de este aula de astronomía, queridos oyentes, queridos estudiantes, voy a dar las gracias a la señora decana y de forma muy especial tengo que dar las gracias a Bea porque me ha convertido en una especie de relámpago con esa poética presentación, presentación desde luego que me llena de orgullo y, en fin, y de poseer tal magnetismo que la traje a estudiar el magnetismo en el cosmos. En fin, Bea me ha echado muchos elogios. Yo también se los devuelvo porque resulta que Bea es una magnífica investigadora, pero que no se preocupa demasiado luego de explotar el éxito de sus averiguaciones. Por ejemplo, ¿quién sabe de aquí que ella fue la que descubrió el magnetismo en la época de reionización? Pues es una persona que lo sabe. Creía que era ya parte de las preguntas. Pues sí, muchas gracias, Bea, por tu poética presentación. Elegí el tema de hojas sueltas de la historia olvidada de la ciencia en España, porque así no tenía que pensar inmediatamente de qué iba a hablar. Y entonces empecé a preparar unas hojas. No sé yo si de todas las que preparé me voy a tener que conformar con una o una y media. Bien, voy a empezar por hablar de algo que está muy relacionado con Córdoba, lo cual es una osadía por mi parte, porque seguramente pues muchos de aquí saben de esto bastante más que yo. Pero, en fin, me atrevo. Y, bien, pues, en fin, normalmente pues hablo de astrofísica, pero como últimamente pues me he aficionado mucho
a la historia de la astronomía en general y de la historia de la física en particular, pues voy a hablar de algunas cuestiones de la historia. Y creo que en Córdoba se produjo una revolución astronómica que yo diría que del mismo alcance que la revolución copernicana. Luego trataré de justificarlo. Y es que hubo 3 científicos, el primero maestro del segundo, el segundo maestro del tercero, en cadena, de tal forma que criticaron primeramente de forma abierta el sistema ptolomaico de representación del cosmos y finalmente acabó con una especie de modelo de universo que ahora vamos a ver por qué me gustaría distinguirlo como un proceso revolucionario. Estos 3 científicos que van en fila india, porque uno es maestro del segundo, etcétera, pues son los siguientes: Abenpace, Abentofail, 2, Averroes, 3 y Alpetragio, 4. O sea que son 4 más que 3. El primero de ellos es que no le pongo en la misma terna porque es de Zaragoza y no tuvo seguramente contacto personal con los otros 3. Los otros 3 sí, estaban juntos y tenían una discusión permanente. Pero Abenpace, pues, aunque era de Zaragoza, pues influyó por sus libros y por sus comentarios en Abentofail. Abentofail, pues, es como el padre de esta terna donde empezó todo, y vamos a hablar un poco de él y del segundo, de Averroes, no tanto, porque Averroes, pues es que venir a hablar a Córdoba de Averroes, que incluso, no sé si este aula se llama Averroes, ¿no? Me parece que sí. El aulario, ¿no? Bueno, entonces de Averroes no hablaré, pero sí sobre todo de Alpetragio, porque fue el que produjo un modelo de universo completamente nuevo. Bien, pues Abentofail es de Guadix. Nació probablemente en Guadix, otros dicen que en Tíjola. Bien, y este pues tiene un libro muy famoso que se llamaba Hayy ibn Yaqzam, que al pasar a Europa se le ha traducido como el filósofo autodidacta. Y este libro es delicioso, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista físico. Bueno, pues cuando hablamos de los árabes en general, siempre hacemos tabla rasa de que, claro, la dominación árabe, la cultura árabe fue muy longeva y entonces tiene varias etapas, aunque es muy frecuente que la gente pues diga los árabes, como si todos ellos fueran equivalentes, pero no, hay distintas fases de su cultura y quizá desde el punto de vista científico, pues yo diría que hay básicamente 2. Una, la llamada correspondiente a la dinastía Abasí, cuyo centro pues, fue en Bagdad inicialmente, y otra, pues que es muy distinta, la cultura andalusí, de Córdoba, inicialmente de Córdoba, luego ya se expandió, y claro está, vamos a hablar de la segunda. Son muy distintas. En la época abasí, pues hay nombres tan importantes como Al-Juarizmi, como Alacén, como Al-Batani o Al-Bataní, en fin, Avicena, etc. Y en la parte más hispana, en la parte de los Omeya, de Córdoba, pues hay que, bueno, antes de Azarquiel,
pero sobre todo en el siglo XII es cuando se produce este acontecimiento, esta sucesión de sabios de la que voy a hablar. O sea que tenemos 3 o 4 sabios, a Benpaz en Zaragoza, a Bentofail en Guadix, a Berroes en Córdoba, y al Petragio, otros ya dicen al Vitrugi, al Vitrugi, en fin, este que nació seguramente en Pedroches, también en la provincia de Córdoba. Bueno, pues hay algunos sabios en los cuales han bebido todos ellos, aunque no les conocieran. Abentofail decía que sus maestros habían sido Avicena, Abenpace y Algacel. Avicena era un místico más que nada. Abenpace, al contrario que Algacel, era, o incluso que Avicena, pues era partidario del razonamiento. Así como Avicena era partidario de la revelación por encima de todo, pues Abenpace representaba la parte deductiva, la parte más, diríamos hoy, más racional, científica. Y bueno, pues cuando esto pasaba, digamos que, por decir unas cifras más o menos, la fase de Abbasí pues es de los siglos IX y X, mientras que la de los Omeya es de los siglos XI y XII. Y de lo que vamos a hablar es del siglo XII, donde están estos. Digamos que es una época muy conflictiva para que haya el florecimiento de la sabiduría, pero porque pensemos que corresponde el siglo XII a la invasión de los almorávides, que fue en 1090, y de los almohades 1147. Los almorávides eran muy fanáticos y no eran muy proclives a la cultura. Y en cambio los almohades, pues inicialmente también eran muy fanáticos. Y digamos que su inspirador era Algacel, que era un filósofo, un dedicado a la filosofía, ellos decían falasifa, y este pues era muy fanático y decía que su postura ante el conocimiento era: ¿por qué es esto así? Pues porque Alá lo ha querido, no hay más respuesta, por lo tanto no hay que indagar ni poner límites a Alá. Pero sin embargo, el segundo califa almohade, Abu Yaqub Yusuf, este, al contrario, ya supo rodearse en su corte de filósofos, de matemáticos, de astrónomos, de poetas, etcétera, de hombres cultos. Y efectivamente él era también un hombre culto. Su corte estaba situada sobre todo en Marrakech y allí también vivía, en esta corte de sabios, Abentofail, del que vamos a hablar. Bueno, pues él mismo fue el que introdujo a Berroes en la corte. Y bien, pues como ya digo, entonces el primero fue muy fanático, pero el segundo ya es más, podríamos decir, más andaluz, porque Andalucía se puede pensar que es la tierra que asimila, es decir, que hace andaluces a los invasores. Bueno, pues hablemos ligeramente del filósofo autodidacta. Tiene 3 protagonistas. El primero es Jaí, que es un hombre abandonado en una isla desierta y criado por una gacela. O sea, le sueltan allí de bebé y le cría una gacela. Pero él empieza a estudiar por sí mismo todo lo que ve, las plantas, los animales, los minerales, los astros, etcétera. Llega al conocimiento y él piensa que se puede llegar a pensar en la existencia de un ser necesariamente existente, que es como la esencia,
en fin, como diríamos, pues Dios. Entonces él llega a este convencimiento, llega al éxtasis. El segundo protagonista es una persona que se ha educado, es decir, la revelación le ha llegado por medios de la instrucción, pero que luego quiere abandonar su isla para ir a esta isla donde está Jaí, y entonces con el aprendido, pero luego también llega al éxtasis, conoce a Jaí, y ambos tienen, uno mediante lo que le han revelado y otro lo que ha deducido por sí mismo, pues llegan al éxtasis. Y luego hay otra forma de ver la religión que es de otro de los protagonistas, que es alguien que es el gobernante de otra isla. Nuestros amigos van a esta isla y allí conocen a este gobernante, que para él la religión es algo necesario para que su pueblo funcione bien, ¿no? Es decir, hay como tres formas de concebir la fe. Uno, la revelación; otro, el razonamiento puro; y otro, la necesidad de que funcione la sociedad. Bien, pues entonces es muy interesante. Claro, ahí algunos dicen, hombre, esto se parece un poco a Robinson Crusoe, ¿no? En una isla abandonado y pensando y cómo se las apaña. Pero en realidad no se parece nada. No, porque Robinson Crusoe primero ya llega con una cultura y además en principio se considera que es el amo de la isla, y luego no hace más que pensar en volverse a Inglaterra. Es decir que no se parece nada. El otro está muy contento en su isla. Cuando ve que no puede convencer a la gente de la isla vecina de la necesidad de llegar al éxtasis, se vuelve a su isla. Es decir, no se parece nada a Robinson Crusoe. Se ha dicho Robinson Crusoe de la filosofía. No, yo creo que se parece más a Descartes. A Descartes, porque Descartes lo que quiere es partir de cero. Es decir, hacer filosofía, pero prescindiendo de todo conocimiento anterior. Partir de cero, ¿no? Y Jaí, pues evidentemente está necesitado de partir de cero porque no ha conocido a ningún humano. Sin embargo, los caminos de la filosofía de Descartes y de Jaí, es decir, de Aventofail, son muy diferentes. Descartes viene a decir, si queremos condensar su filosofía en un par de frases, viene a decir, yo existo. Bueno, yo pienso, luego yo existo. Luego Dios existe. Luego Dios es bueno. Luego no me quiere engañar y por lo tanto me hace concebir el mundo y por tanto existe el mundo. Esta es un poco la idea cartesiana concentrada, ¿no? Mientras que Jaí es al contrario, es casi el camino opuesto. Parte de que hay un mundo, porque es lo que empieza a conocer, y de eso se va retrocediendo hasta que llega al conocimiento. En fin, estamos hablando de una cultura muy mística, pues al conocimiento de ese ser necesariamente existente y que lo llena todo, ¿no? Bueno, pues en primer lugar se plantea desde el punto de vista físico si se puede concebir una isla en el Ecuador si no hará allí mucho calor. Y entonces piensa que, dice, son palabras textuales, en efecto, háyase demostrado en las ciencias físicas que no hay otra causa para producir el calor sino el movimiento o el contacto de los cuerpos calientes a la luz. ¿Me avisas cuando...? Sí. Es que no me he fijado. Bueno, el movimiento, pues enseguida nosotros los físicos pensamos en la viscosidad o quizá en la convección. Luego dice el contacto, pues sí, efectivamente, el poner en contacto, la conducción y la radiación, pues también muy interesante. Pero, sin embargo, todo esto calentaría demasiado una isla en el Ecuador y él lo va rechazando.
dice algo que hoy nos extraña. Sabido es, lo sabía él, que el sol en sí no es cálido. Claro. Dice, entonces no nos puede calentar por contacto porque el sol, decía él, está frío. Bueno, además podía haber calentado a la atmósfera y la atmósfera a la Tierra. Pero él dice un argumento muy accesible para la época. Dice, no, cuando nos subimos a una montaña vemos que la temperatura va disminuyendo con la altura. Si fuera el sol el que nos calienta por contacto, sería al revés. Bueno, es disculpable, ¿no? El razonamiento. Luego dice, pues con el movimiento. Pues con el movimiento no puede ser porque la Tierra está quieta. Claro, hoy pues nos llamaría mucho la atención, pero claro, Aventofail pues conocía a los filósofos griegos que partían de que la Tierra estaba inmóvil. No se fijó, como muchos otros en el medievo, de que Aristóteles, de Aristarco de Samos o de Heráclides Póntico, porque siempre se habla de Aristarco de Samos como el que empezó con el heliocentrismo, pero siempre se refieren al movimiento de traslación de la Tierra. Y Heráclides fue el primero que dijo que también el movimiento de la Tierra sobre sí mismo, que era mejor pensar que la Tierra estaba dando vueltas sobre sí mismo que no todo el universo girando en sentido contrario. Y además llegó a decir que Mercurio y Venus, por lo menos, estaban girando con respecto al Sol. Pero, en fin, estas ideas no pasaron sí que se conocían, pero no pasaron solamente de forma discreta por el medievo. Total que él pensaba que la Tierra estaba quieta y luego dice, pues la radiación, y la radiación le parece que sí, que eso tiene que calentar y se fija en los espejos ustorios. Estos espejos son los que concentran la luz en un punto, como hacía, por ejemplo, Arquímedes para, supuestamente quemar las naves enemigas, o como hizo Newton después con espejos ustorios, concentrando toda la luz en una olla para hacer comidas, ¿no? En fin, después de todo, el telescopio de Newton, aunque él no fuera su inventor, era precisamente un espejo ustorio. Bueno, pues entonces él veía efectivamente la radiación puede calentar. Pero dice, bueno, pero en el ecuador, arriba, en el cenit, el sol solamente está en dos momentos a la vez, en todo el año. Lo cual es cierto, y entonces hace una discusión muy completa de la inclinación de la eclíptica. En fin, demuestra que sabía astronomía. Y entonces tiene unas ideas sobre el alma que son, no sé si correctas, bueno, correctas casi seguramente que no, pero son muy bonitas. Dice que el alma es como un fluido que se mete en los cuerpos vivientes y que es lo que hace que estén vivos. Además, disecciona a su madre la gacela cuando se muere a ver si la podía ayudar o curar y demuestra que sabía también, pues, que era sabía diseccionar, ¿no? Y entonces, pues ahí se habla mucho de este vapor húmedo, lo llama, un fluido. Digo textualmente, y si este espíritu sale totalmente del cuerpo o por cualquier razón se agota o se desvanece, se paraliza la acción del cuerpo todo y se reduce a la condición de cuerpo muerto. En fin, a mí me parece fascinante esta idea del alma como un fluido y como además pues todo era lo que se llama hilozoísmo, es decir, que los animales tenían alma, las plantas tenían alma, las piedras tenían alma, el universo entero tenía un alma. Y sobre todo los astros, estos seres tan puros. Entonces él quería estudiar especialmente los astros para ver si podría llegar entonces a conocer más a esa pura esencia, a
a ese Dios, ¿no? Y entonces dice aquí unas cosas que me parecen muy graciosas. Se ejercitaba en el movimiento circular o giratorio, para parecerse a los planetas, de varios modos, ora rodeando la isla, recorriéndola por sus costas, ora dando múltiples vueltas alrededor de su casa, unas veces andando, otras veces corriendo, y girando otras sobre sí mismo hasta que le sobrevenía un desvanecimiento o vértigo. No me extraña, si se ponía a girar sobre sí mismo, pues al final vendría el desvanecimiento, que era lo que él identificaba con el éxtasis. Y quizá hay algo que me llama mucho la atención, atención cosmólogos, porque dice una cosa que podía haberla dicho perfectamente Einstein. Dice, el concepto de la nueva producción del mundo, después de su no existencia, no era comprensible, sino en el supuesto de que el tiempo la precediera. Mas el tiempo es una de las cosas del mundo e inseparable de él. Luego no se comprende que el mundo fuese posterior al tiempo. Me parece interesante. Bueno, pues espero que no sigamos su ejemplo y empecemos a girar en torno al campus o girando sobre nosotros mismos para comprender los astros. Después de Abentofail viene Averroes. De Averroes no se puede hablar en Córdoba, todo el mundo conoce, pero todo el mundo también sabe que era muy escéptico con respecto al sistema de Ptolomeo, al sistema de Hiparcos, que en realidad el modelo de Ptolomeo es más bien de Hiparco, y a los modelos de Aristóteles, en fin, estaba siempre en contra, pero ya lo estaba Abenpace y lo estaba Abentofail, y también pues Averroes era muy crítico con esto. Hombre, hablando de Abenpace, pues recordemos que sí que había nacido en Zaragoza, pero de allí, debido a la conquista de los cristianos, pues se tuvo que ir primero a Fez, bueno, se fue a Fez, y lo destaco un poco, bueno, primero fue a Granada y después a Fez, y es que me gustaría destacar que compuso una música que tiene un notable parecido con el himno de España. Esto lo leí y efectivamente, buscando en la internet, Abenpace, himno de España, y efectivamente ahí salen unos músicos tocando una música de Averroes que tiene muchísimo parecido al himno de España. Si no fuera porque canto muy mal, pues lo cantaría y verían que efectivamente pues es así. Bueno, pues aparte de esta anécdota, vamos a hablar de Alpetragio, que nació, se conoce menos, vive en el siglo XII, pero ¿y por qué digo que es una revolución? Similar a la de Copérnico. En realidad la revolución copernicana fue una revolución cultural trascendental. Porque, claro, se oponía de forma diametralmente opuesta a la cultura imperante entonces, ¿no? Y entonces aquello fue un salto muy importante para renovar la cultura y fue una revolución cultural, más que científica, porque el pensar que la Tierra no estaba quieta en el centro del universo, pues no era tan nuevo. Primero, el primer modelo cosmológico conocido es de Pitágoras, y en él, el centro del universo, había un astro
muy luminoso, y la Tierra daba vueltas a este astro y no le podíamos ver porque igualmente que la Luna da siempre la misma cara a la Tierra, pues la Tierra giraba dando siempre la misma cara a este astro, de tal forma que nosotros no podíamos verlo, pero los que estuvieran en la otra parte de la Tierra sí podían verlo, ¿no? Y bueno, y a la otra parte, diametralmente opuesta, había una antitierra. Es decir, que el primer modelo cosmológico no suponía que la Tierra estaba en el centro del universo ni que estaba inmóvil. Y luego, además, pues Aristarco de Samos lo demostró, podríamos decir así, demostró que era el sistema heliocéntrico de Copérnico, pues ya lo había dicho Aristarco de Samos y lo había dicho pues Heráclides Póntico. Y luego además pues también parece que en la idea de Copérnico pesó las ideas de Nasir al-Din Tusi, que trabajaba en el observatorio de Maraga, en la Persia actual, era en los tiempos del Imperio Mongol. Las ideas de Nasir al-Din Tusi eran ya heliocéntricas y parece que es que pudieron haber influido directamente en Copérnico, o directamente o indirectamente, porque las ideas de Nasir al-Din Tusi se habían propagado en parte en España debido al judío burgalés Rabí Abner. Total que, en realidad, desde el punto de vista científico, pues no, ya se había dicho algo de esto. Y además, incluso, pues hay que decir que Copérnico todavía tenía su modelo epiciclos. También había esferas cristalinas, había ese empeño de que los movimientos de los planetas tenían que consistir en círculos o en esferas porque eran las figuras ideales. Y luego incluso introducía un tercer movimiento que no existía. Es decir, que Copérnico, la idea de Copérnico es muy brillante, pero de todas formas es un modelo medieval. Sigue hablando de esferas cristalinas, etc. Y además, sobre todo, el modelo de Copérnico es, como los modelos anteriores, un modelo geométrico. Es decir, que Ptolomeo, Hiparcos, etc., siempre se habían preocupado de hacer una descripción del mundo, pero geométrica, no física. Es decir, Copérnico nunca se preocupó de por qué giraban los astros como giraban, ¿no? Esta idea incluso llega hasta Kepler. Kepler empieza a decir brillantemente que no, que la astronomía hay que explicarla con la física. Le decían a Kepler, pero hombre, ¿cómo se te ocurre aunar dos ciencias tan diferentes como la geometría y la física? O como la astronomía y la física, mejor dicho. Y él dijo, no hay astronomía sin física, ni física sin astronomía. Y esto ya estamos hablando de Kepler. Sin embargo, tiene un precedente precisamente en Alpetragio, el último de esta terna interesante de sabios, porque él quiso explicar la astronomía con la física. Y esto yo creo que es una gran revolución. No tuvo la trascendencia de la de Copérnico. ¿Por qué? Pues porque en el siglo XII, cuando se acabó, prácticamente la cultura árabe pierde ya su esplendor. Y entonces, pues, no tuvo tanta trascendencia social como lo de Copérnico, pero desde el punto de vista de las ideas es realmente revolucionario. Emplear la física para explicar el movimiento del universo. El universo que eran los planetas, porque las estrellas se consideraban que estaban en una esfera octava, la ochava esfera que decía Alfonso X, y que eran pues puntitos luminosos, pero que no tenían por qué ser astros.
Y entonces, pues, realmente él quiere aplicar la física. Claro, todo el mundo dirá, ¿pero qué física? Si nadie había... Claro que había física, pero en fin, la física de Aristóteles tiene un grandísimo mérito. Tiene un grandísimo mérito porque en el medievo, no, en la Revolución Científica, pues todos quisieron contradecir a Aristóteles, pero todos habían leído a Aristóteles. En fin, hoy sabemos que Aristóteles, pues las ideas de la física no han trascendido. Fueron importantes, pero en su tiempo. Bien, pues había una idea física que es la física del ímpetus. Esta teoría se debe a Teón de Alejandría, el padre de la famosa Hipatia. Y venía a decir lo siguiente. Bueno, él había contribuido, pero en fin, se debe sobre todo a Filopón, que es un griego pero muy tardío. Bien, Filopón pues decía, ¿cómo decía Aristóteles por qué cuando se empuja un cuerpo se mueve y no se para? Y también por qué sí se acaba parando, ¿no? Entonces lo que decía Aristóteles es, el cuerpo en su movimiento desplaza a las partículas de aire y vienen por detrás a empujarle, ¿no? Así es como decía Aristóteles lo que hoy diríamos el primer principio de Newton, que en realidad se llama principio de Galileo y que debería de llamarse principio de Juan de Celaya. Pero en fin, esto correspondería a otra hoja de la que no puedo hablar. Bueno, pues entonces él partía de esta idea del ímpetus de Filopón, que luego fue tan importante en la Edad Media al final, con la Escuela de París. Seguramente muchos han oído hablar de Buridan, de Oresme y de los españoles, pues Domingo Soto y Juan de Celaya, García de Céspedes, es decir, que fue una idea muy interesante que desarrollaron esta escuela de París y de Salamanca. Bueno, pues él partía de la idea del ímpetus y lo que hacía era considerar la octava esfera, que para él tampoco eran astros, y entonces pues la esfera esta se movía y comunicaba su movimiento a la esfera siguiente, que era la de Saturno. Y este comunicaba su movimiento a la sexta, que era la de Júpiter, y así sucesivamente. Pero esta fuerza que él llamaba taxir, que quiere decir algo así como deseo, en fin, no había palabra para gravitación, evidentemente, y entonces pues él lo va considerando, por eso los planetas más lejanos giran más despacio. Bueno, en este caso sería giran más deprisa. Bueno, pues, y decía, y cuando llega a la Tierra, pues ya está muy debilitado porque él sabía que se iba debilitando este ímpetus. Y al llegar a la Tierra, pues ya se había quedado sin fuerza y por eso la Tierra estaba quieta. Bueno, pues desde luego es un modelo de universo completamente incompatible con cualquier idea moderna. Pero, sin embargo, creo que es el primero que dice, no, esto hay que explicarlo con la física. Bien, oigamos al Petragio. Cito textualmente. Del mismo modo que quien ha lanzado una piedra o una flecha que sigue su marcha gracias a una virtud o fuerza que ha quedado unida al mismo, esto era el ímpetus, conforme la flecha se aleja de su motor, tanto más disminuye la fuerza impulsora, hasta que desaparece en el momento de la caída. Del mismo modo, la fuerza que imprime
el primer móvil a las orbes inferiores va desapareciendo conforme más distantes de él y se anula al llegar a la Tierra, que por eso se mantiene inmóvil. Esto, pues, en realidad es el cabecilla de esta terna, Ibn Tufayl, nos dice Averroes. Mejor dicho, lo dice un discípulo de Ibn Tufayl, pero como si fuera en boca de Averroes. Es decir, no lo decía Averroes, pero era como si lo dijera. Dice este alumno, estudiante de Ibn Tufayl. Dice, Ibn Tufayl concibió un sistema que explicaba el universo de los astros sin recurrir a las excéntricas y epiciclos, alejándose así de la cosmología ptolomaica. Pero no se ha conservado ningún escrito suyo, a pesar de que había prometido a su discípulo Alpetragio escribir un libro sobre esta cuestión. Este libro, tan interesante, a lo mejor sí que existe y no se ha descubierto porque todavía hay muchos manuscritos árabes por desenterrar. A lo mejor no fue escrito nunca. Pero, en fin, las ideas antitolomaicas pues estaban presentes. En realidad, ¿quién tenía razón? ¿Los geocentristas o los heliocentristas? Todos diríamos hoy, pues, hombre, los heliocentristas, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol. Pero claro, había un filósofo, que es Giordano Bruno, al que podemos considerar un poco español, porque este Giordano Bruno pues, había nacido cerca de Nápoles, y Nápoles pertenecía primero a la corona de Aragón desde 1442 y luego fue parte del Imperio Español hasta 1734. Es decir, que Nápoles había sido español durante muchos siglos, ¿no? Bueno, español, del Imperio Español. ¿Cómo voy de tiempo que no voy controlando? Bien. Me sacas la tarjeta amarilla cuando... Bien. Pues como iba diciendo, Giordano Bruno decía que no, que Copérnico y Kepler, porque en realidad Kepler pues ya sí que me parece a mí que es el que demostró la validez del sistema heliocéntrico, más que Copérnico, quizá también de forma interesante en una novela de divulgación que no se la pueden perder, que se llama Somnium. Es muy interesante porque traslada mediante un cohete el protagonista a la Luna y en la Luna nos describe el firmamento. Y es muy delicioso porque, claro, allí no tienen problemas para determinar la longitud como teníamos los habitantes de la Tierra entonces, porque según donde estuviera la Tierra, esa era la longitud. Y además, como la Tierra estaba dando vueltas sobre sí misma, quieta en el sitio, siempre en el mismo sitio, pero dando vueltas, entonces al ver Europa, Asia, etcétera, sabríamos la hora. Es decir, que los habitantes de la Luna pues tienen ahí un reloj natural, ¿no? Bueno, en fin, es muy interesante y además dice que nos alaba mucho a los españoles porque éramos más enjutos, más capaces de estar en un cohete para ir a la Luna, no como los alemanes que están todos gordos. En fin, él se mete con sus propios compañeros. Y en fin, fue Kepler el que más convenció al mundo de la verdad del sistema heliocentrista. Y también más que Galileo, porque Galileo pues pensaba que había demostrado. ¿Y por qué lo había pensado? Pues uno de los experimentos que ponía es que decía que las mareas eran una especie de oleaje producidas por el movimiento de la Tierra. Y él ponía él mismo un ejemplo.
una palangana que se mueve, que tiene agua, y entonces el agua tiene olas, y eso era la marea. En fin, una metedura de pata que se perdona muy bien a los genios que han contribuido por otra parte de la ciencia. Porque, claro, ahí la luna no pintaba nada. Y, claro, la luna es evidentemente muy importante en la formación de las mareas. Bueno, pero me estoy yendo de hoja en hoja. Entonces, Giordano Bruno, pues, decía que no, que Kepler se había quedado a mitad de camino, y Copérnico, porque lo cierto era que ni geocentrismo ni heliocentrismo, sino acentrismo. Es decir, no hay centro en el universo. Es decir, que es que Giordano Bruno pensaba que aquellos puntitos que no se pensaba que fueran astros, que sí que eran astros como el Sol, pero que estaban muy lejos. Es muy interesante. Y además dice que igual, pues, de la misma forma que nosotros tenemos planetas, estas otras estrellas pueden tener planetas, y creía en la posibilidad de los mundos habitados aparte de la Tierra, lo cual pues era una herejía por entonces, pero me parece muy bien, muy interesante. Estuviéramos en cualquiera de estas estrellas, veríamos lo mismo que veríamos si estábamos aquí. Para él el universo era infinito, claro, si no, es decir, no tenía ni bordes ni centro. Él, o mejor dicho, decía que el universo es algo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. En realidad tenía un precedente, lo había dicho Nicolás de Cusa, pero lo había dicho referido a Dios, no al universo. Bueno, pues cuando se lee a Giordano Bruno, se ve lo que hoy se llama el principio cosmológico. Es decir, dicho en palabras de la calle, vivimos en un punto cualquiera porque todos los puntos del universo son un punto cualquiera. Esto viene a decirlo Giordano Bruno con toda claridad, y cuando se dice del principio cosmológico, que he dicho más científicamente, pues que el universo es homogéneo e isótropo, pues él lo decía de una forma bastante clara, y me parece a mí que el principio cosmológico, que es tan fecundo en la cosmología, pues debería de llamarse principio de Bruno, porque lo dijo con completa claridad. Ya sabemos que a este ardiente astrónomo, ardiente porque fue quemado, pues le condenaron por sus herejías, no por sus ideas científicas, se dice, pero no. Cuando se lee la sentencia se ve que es que tenía desde luego muchas herejías. Por ejemplo, decía pues que la Virgen no era virgen, y decía pues no creía en la Santísima Trinidad, no creía que Jesucristo era Dios, y desde luego lo más gracioso, para mí por lo menos gracioso, es que pensaba que Satanás se acabaría salvando. Bueno, pues este místico astrónomo, hombre, podríamos decir, pero no lo demostró con cálculos, lo cual es verdad. Pero en la ciencia se avanza, a veces primero hay una idea previa, una especulación, y los cálculos vienen luego. Pero la primera fase, aunque no tenga cálculos, es muy interesante porque los cálculos les pueden hacer después, otros, ¿no? Y entonces, pues él tenía esta idea, pero además sí que fue condenado por creer que había otros mundos habitados, ¿no? O por proponer que podía ser, y que esas estrellas eran como soles lejanos, ¿no? En fin, es muy, muy interesante. Yo creo que sí que es un mártir de la ciencia. Y bueno, pues el acentrismo que podíamos decir hoy tiene ideas muy, muy, muy interesantes.
Y además es una idea que ha sido, el avance de la ciencia ha sido un proceso de desantropización. Es decir, que primero pues pensábamos que España era el centro del universo, luego ya pues Elcano nos demostró que no, que somos un punto cualquiera dentro de la Tierra, pero luego ya pues Copérnico nos había dicho que nuestro planeta era un planeta más, y luego así sucesivamente Giordano Bruno nos había dicho que el Sol también era una estrella cualquiera, ¿no? Y esta desantropización, que el hombre juegue cada vez un papel menos importante, pues yo creo que Giordano Bruno contribuyó de esta forma. Cito textualmente: bien puede decirse que es un precursor del principio de relatividad de Galileo. Decía Bruno: no podemos captar el movimiento sino por comparación y relación con alguna cosa fija. Porque si tomáramos a alguien que no supiera que el agua corre y que no viera las riberas, hallándose en medio de las aguas dentro de una nave en marcha, éste no tendría idea del movimiento de la misma. A partir de aquí podría entrar en duda y concebir dudas a esta quietud y estabilidad, y podría pensar que si yo estuviese en el Sol, en la Luna o en otras estrellas, me parecería estar siempre en el centro de un mundo inmóvil. Lo decía Bruno, no lo decía Galileo. Bueno, Galileo sí que lo dijo con barcos, bueno, también Bruno. Hoy lo diríamos con trenes para evitar el movimiento del oleaje. Pero, en fin, yo creo que la originalidad de Bruno, bueno, a veces es al contrario, es tan místico que dice unas cosas rarísimas que no tienen sentido, no se pueden entender. Bueno, pues ¿cuánto falta? 10 minutos, pues entonces voy a acabar. Voy a leer una página textual de Cosmología. Atención, divulgadores de la astronomía. ¿Quién dijo esto que voy a leer? Nada había antes del universo. De repente, la creación apareció como una minúscula partícula del tamaño de un grano de mostaza, que contenía toda la sustancia, origen de todo lo demás. Esa sustancia inmaterial se expandió para convertirse en la materia tal como hoy la conocemos. Una vez que ésta se ha formado de aquella, es cuando el tiempo, que ya estaba creado, se hace perceptible. Si estoy hablando de la ciencia española, pues se pensará que esto es de alguno divulgador de las ideas de la relatividad o de algún cosmólogo moderno. Sin embargo, no. Se debe a Moshe ben Naamán, el más conocido Namanides, que nació en 1194 y murió en Acre, en Palestina, en 1270. Este es un filósofo que a lo mejor los cordobeses conocen bien porque era un cabalista y se oponía a las ideas de Maimónides, que era más racional, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta cita de Namanides del siglo XII, pues termino mi charla y os agradezco mucho vuestra atención. Muchas gracias.
Como el profesor ha sido muy puntual, pues tenemos tiempo para preguntas, para alguna observación o algún comentario que queráis hacer sobre la misma. Yo, quizás por romper un poco el hielo, no sé si, bueno, ¿cuál es la opinión o se ve claramente, ¿no?, cómo la filosofía y la ciencia nacen una? Porque hablábamos de Aristóteles, ¿no?, que se conoció mucho más su pensamiento filosófico que el científico, puramente científico. ¿Qué opinión tiene sobre el hecho de que en las carreras de ciencias hubiera alguna asignatura de filosofía? A mí me parece necesaria. Por una parte, pues por eso, porque ahora mismo hay una disyuntiva. Hablabas antes de la cultura. La cultura científica parece que no es cultura. Y claro que es cultura. Pero además, pues inicialmente los filósofos eran los que hacían todo. No había distinción entre científicos y filósofos. Eran filósofos y después, muy recientemente, todavía se seguía hablando de filosofía natural para hablar de la física, ¿no? Y es decir que siempre han ido muy unidas y eso ha sido muy fructífero. Casi todos los grandes científicos han sido filósofos porque han sido pensadores. Pensemos en Newton. Newton tenía una preparación de filósofo muy grande y además tenía amigos filósofos y él era muy proclive a la filosofía y había leído a Aristóteles y a Platón y a todos los filósofos. Es decir, Newton pues era un gran filósofo que tenía una formación filosófica interesante. O pensemos en el mismísimo Einstein. Pues él también había leído a todos los filósofos con una especie de academia de tres amigos que se juntaban un poco en plan de broma, un poco en plan de cerveza, un poco en plan de filosofía y de literatura, pues había leído a todos, incluso él tenía una gran admiración por el filósofo Spinoza. Spinoza, que se escribe con Z, pero que como era de origen judío, sefardí, de origen español, ellos pronuncian Spinoza. Y entonces, ¿por qué se llamaba Spinoza? Aunque me estoy yendo por las ramas. Pues es que esto es interesante, porque su familia había sido expulsada de España, claro está, y venía de Espinosa de los Monteros. Es decir, que el origen del famoso filósofo Spinoza es de Espinosa de los Monteros, en la provincia de Burgos. Bueno, pues Einstein, pues sí, tenía una preparación filosófica muy, muy grande y además se preocupaba mucho de la filosofía de su propia teoría. Es decir, que siempre han ido muy hermanadas y no digamos, pues por ejemplo, a Lemaitre. Lemaitre, que era un cura y tenía una formación filosófica y teológica muy grande y también era un gran científico. Y sí, efectivamente, cuando se ve, sobre todo los grandes filósofos, podíamos empezar a hacer un examen de los científicos más conocidos yendo para atrás en el tiempo y se ve que no, que están siempre muy unidas. Quizá últimamente es donde se aprecia más separación y es una pena, ¿no? Ahora mismo los científicos no queremos hablar mucho de filosofía, pero sí, pienso que es necesario, yo introduciría una historia de la filosofía de la ciencia por lo menos, y creo estar muy de acuerdo contigo al oír tu presentación que has hecho una defensa de la cultura científica. Muchas gracias, yo coincido, nuestro cerebro estaría mucho mejor formado y estaríamos más preparados, ¿no?, para esos momentos de reflexión que se pierden, que son muchas veces han sido muy necesarios para formular teorías que ya estamos viendo, que han sido válidas muchos siglos después, aunque no tuvieran difusión. Me llama la atención cómo desde los árabes se sabían ciertos principios que luego realmente tienen su aplicación ya 2 o 3 siglos
después ya se difunden, ¿no?, por científicos de 2 o 3 siglos después. No sé si hay alguna cuestión. Sí, por allí arriba hay alguna cuestión. Vale, pues al hilo de lo que estábamos hablando en la última pregunta, vale, pues yo tengo otra pregunta y es, recuerdo que en la enseñanza de mis profesores de instituto siempre había una concepción materialista frente a una concepción idealista y siempre se ponían de esa manera contrapuestos uno frente al otro y realmente no se les ponía como una intersección. En el instituto, digo, no que no existiera. Los filósofos que nos daban siempre me los clasificaban o en uno o en otro. Y iban desde Grecia hasta algo más moderno. Y en su charla, una gran parte de los filósofos que han mencionado me da la sensación como que bailaban entre los dos. Y es hasta qué punto es cierto que se les puede clasificar de la manera que a mí me habían contado de una o de la otra, o realmente eran los filósofos de la época mayoritariamente eran una mezcla de ambas concepciones, hasta que se dio ya esa decisión en la revolución científica que comenzaría en el Renacimiento. Aunque también después ha mencionado Giordano con ese misticismo entre ciencia y demás, creo que ha dicho que era Giordano. Entonces, ¿realmente podemos hacer esa distinción o los filósofos hacían como una mezcla de enfoque materialista con mucho enfoque más idealista? Pues tengo que lamentar que no se oye muy bien. Yo no sé si habéis oído perfectamente. Yo es que sí que estoy un poco sordo, pero creo que sobre todo pues el sistema de altavoces, no, para mí por lo menos, yo no me he enterado bien de la pregunta. Me parece que era cómo se separan los filósofos de los científicos, o iba por ahí. Bueno. La política, ¿no? Un poco que si se debería separar o debería, ¿a qué punto se debe separar? Eso es lo que yo Bien. entendí. La mística y la ciencia. El razonamiento y la mística. El enfoque idealista frente al enfoque materialista y cómo de separados realmente estaban en los filósofos de la época de la que hemos estado hablando, mayoritariamente en Al-Ándalus. Sí, sí. Pues efectivamente, claro, había unos filósofos más racionalistas, entre los cuales cabe destacar a Benpace y también a Maimónides, y otros que eran completamente místicos, como puede ser pues Avicena, y que creían en la revelación. Pero los que creían en la revelación, sobre todo cuando ya avanzamos más y estamos hablando de ya el cabalista Namanides, él decía que respetaba mucho lo que decían los astrónomos, pero lo despreciaba en el sentido de que los astrónomos se quedaban donde empezaba lo interesante. Es decir, que primero había que conocer bien la astronomía para luego ver el significado de los astros. Es decir, que algo así, te has llegado al punto donde tenías que empezar a pensar y ahí te has quedado, ¿no? Y entonces, pues bueno, todo en el mundo árabe fue esta disyuntiva, porque Namanides por un lado y Maimónides, era lo uno o lo otro. Y no coincidieron en el tiempo, pero sin embargo las ideas sí. O crees en la revelación o crees en el razonamiento. Hombre, todo dentro de un orden, quiero decir, que dentro de que la cultura árabe era mucho más mística que la nuestra, ¿no? Pero relativamente había quienes pretendían una explicación racional del universo y otros que no, que eso no tenía ni sentido, porque todo era, pues como decía el Gafel, pues por la voluntad de Alá, y ya está, se acabó la cuestión, ¿no? Y
Yo creo que eso duró hasta ya cuando la cultura árabe desapareció. Y afortunadamente, pues en el medievo ya pasando a Europa, gracias por supuesto a la contribución de las traducciones españolas, pues se favoreció mucho el razonamiento y además, como digo, todos iban contra Aristóteles, pero todos habían leído a Aristóteles y se favoreció ese razonamiento que también pues lleva a la gran complicación de Galileo y de Copérnico con la cultura imperante que después de todo pues era basada en la revelación, ¿no? Yo creo que no he respondido mucho a la pregunta, pero es que no la he entendido bien. Me disculpo entre mis oídos y que tampoco parece que, bueno, parece que todos los demás lo han oído bien, ¿no? Sí, quizá está bien no he respondida. respondido bien. Está bien respondida, no se preocupe. No sé si me acerco porque... O es que este hablaba muy bajito. Respecto a la teoría de Galileo, bueno, la teoría iniciada anteriormente del heliocentrismo y resucitada por Galileo, traída, que al final esa teoría al final acabó teniendo éxito, porque aunque a Galileo no lo quemaron, pero a punto estuvo, pero aún así la teoría tuvo éxito, porque hoy en día está perfectamente aceptada, que hay una continuidad histórica en esa teoría, porque al final, aunque a Galileo se le obligara a retractarse, esa teoría permaneció y al final salió, como que al final se acabó aceptando. ¿Cómo es posible que la teoría de Bruno quedase enterrada tantísimo tiempo después de el asesinato de Bruno? ¿Cómo es posible que quedase la teoría tantísimo tiempo enterrada y no fuese hasta hace muy poco que se descubriese el principio, el principio de la homogeneidad en el universo, de que desde que cualquier punto del universo se observa lo mismo? ¿Cómo es posible que eso no se quedase tanto tiempo enterrado? Sí, en fin, creo que es más bien defecto de mis orejas, pero entiendo que cómo es posible que Giordano Bruno, habiendo dicho algo tan interesante, no ha trascendido como puede ser las ideas de Galileo. Pues porque estuvo muy desprestigiado debido, en parte, a un razonamiento de Kepler. Le decía a Kepler, no puede ser lo que dices porque todas las estrellas tienen el mismo diámetro angular, 1 minuto de arco. Si fueran estrellas, si fueran soles, entonces, al estar más lejos, teniendo todas 1 minuto de arco, serían cada vez más grandes, lo cual parece que incluso va contra el propio principio cosmológico, ¿no? Es decir, que Kepler tumbó las ideas de Bruno y quedó muy desprestigiado. Pero ¿y por qué decía esto Kepler? ¿Cómo que las estrellas tienen todas 1 minuto de arco? Claro, lo que es 1 minuto de arco no es el diámetro de las estrellas, ¿no? Una estrella, 1 minuto es pequeñito, sino que es el poder de resolución del ojo humano, que nosotros, como nuestros ojos son instrumentos ópticos, tenemos un poder de resolución. Lo que está menos separado que 1 minuto de arco ya no lo podemos distinguir. Entonces, todas las estrellas, a simple vista, claro, sin telescopio, pues todas tenían 1 minuto de arco. Y claro, si tenían siempre todos el mismo ángulo, pues al ir cada vez más lejos, las estrellas se iban a ser cada vez más grandes. Y entonces, este razonamiento pues invalidó mucho los razonamientos de Bruno. Galileo, pues bueno, es un caso muy interesante, objeto de muchas conferencias, pero quizá, pues por decir algo anecdótico, casi le queman, pero no le quemaron. Pero
dijo eso de Epur si mueve, es decir, y sin embargo se mueve. No, yo creo que lo que dijo entre dientes, no, me imagino yo que diría, es menos mal, porque en el mismo sitio habían quemado hacía poco a Bruno, ¿no? Y a él le podía caer lo mismo. Le había condenado el mismo cardenal, aunque estaba muerto, y en el mismo sitio. Y entonces él diría, uy, la que me va a caer. Y seguramente dijo, uy, menos mal. En fin, es una cosa anecdótica, no sé, no creo que dijera nada. Desde luego lo de, sin embargo, se mueve, pues seguramente no lo dijo. Hola. Bueno, muchas gracias por la charla. Una pregunta sobre toda la época que hemos estado hablando. Se han puesto como de manifiesto distintos filósofos, científicos, astrónomos. ¿Esta gente también creía en la astrología? Es decir, ¿pensaban que los astros podían influenciar en nuestra vida? ¿Y en qué momento empezó un poco a separarse la astrología de la astronomía? Porque yo tengo entendido que hasta el propio Galileo creía en la astrología, ¿no? Entonces, si nos puedes comentar algo sobre esto. Ya. Bueno, pues la palabra astronomía y la palabra astrología se utilizaban indistintamente. En realidad sí que se sabía la diferencia científica, ¿no? No la palabra. Es decir, por ejemplo, Alfonso X pues dice libros del saber de astrología, pero sin embargo él no creía en la astrología. Entonces, ¿cómo se explica esto? Porque es que distinguían entre astrología judiciaria, que era la que podía predecir el futuro, podía, en fin, el futuro de las personas y de los pueblos, etcétera, ¿no? Es decir, que Alfonso X sabía muy bien distinguir entre lo que era, pues digamos, lo que hoy pensamos una pseudociencia y lo que era la ciencia, ¿no? Vamos, incluso dice que no creía, claro, no recuerdo las palabras exactas, dice, pero los astrólogos, que son los astrólogos de la astrología judiciaria, que creen que imitan a Dios pensando que pueden conocer el futuro, ¿no? Es decir, eso solamente es de Dios y por tanto no tiene sentido como ciencia, ¿no? Es decir, que en realidad sí que se conocía la diferencia. Algunos sí y algunos no. Has citado al Galileo. Que yo sepa, pues Galileo no creía en la astrología. Pero, en fin, si lo dices, pues por algo será. El que sí que es más problemático es el caso de Kepler, porque unas veces maldice la astrología y otras veces parece que está convencido de ello. Es más, él anotó fielmente cuándo estaban los astros, dónde estaban los astros cuando él nació, etcétera. Predijo su muerte, lo que pasa es que la predijo varias veces. y entonces, ¿cómo se explica esa diferencia? Pues en mi opinión se explica por lo siguiente. Él no creía en los astrólogos, pero sí creía que había una ciencia de astrología que estaba por descubrir y que él tenía que descubrirla. Es decir, no creía en la astrología, pero en la que yo voy a hacer sí, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia. Y claro, pues no había que desdeñar a los astrólogos por otra parte, porque él ponía un símil que me parece muy interesante. Decía, cuando se quiere uno desprender del carrito de un niño, pues hay que tener cuidado al tirarlo, que no esté el niño dentro. Y es que decir, oye, que aquí hay muchos tesoros que han descubierto los astrólogos judiciarios, pero que puede haber algo interesante que hay que rescatar, ¿no? Pero eso es, yo diría que Kepler sí, Kepler, y además le pagaban por la astrología, y además pues hacía predicciones para los gobernantes para los que estuvo trabajando, y su forma de adivinar el futuro era decir, va a haber guerra. Claro, como siempre había guerras, pues acertaba. Claro, cuando ya le decían, ¿pero quién va a ganar? Entonces ya decía algo más extraño, más difícil de coger. O sea, Kepler no creía en la astrología que había entonces, cuando no creía en los astrólogos, pero sí que creía que habría una ciencia en el futuro que era la astrología.
No sé si tenemos alguna. Ya casi el tiempo. Bueno, pues, profesor, agradecerle esta conferencia, agradecerle la referencia a Córdoba, que para nosotros es un placer, pues había quien conociera, había cosas que conociéramos, otras no, por lo cual siempre aprendemos. Así que le vamos a dar las gracias por su exposición, por su charla y por haber aprendido y compartido con nosotros este rato, y le vamos a dar a continuación un pequeño detalle de la facultad para que también nos recuerde y recuerde este día con nosotros. Así que vamos a dar un fuerte aplauso. Por una taza de café, con lo cual si toma café, té o infusión, enseño a pues la puede audiencia. recordarlo. Sí, ahí. Por el lateral. Esto es que es un poco que invento. Bueno, a ver si soy yo capaz. Yo es que normalmente el papel de regalo lo rompo. Soy un poco... A ver si puede. Sí, es por el lateral. Qué bien lo han puesto. Este invento no lo vamos a traer. Bueno, lo rompo para que lo vea la gente. Claro, podemos abrir. Sí, lo voy a romper porque están la gente a la espera. Ya está, sí.